bienvenido buscador a la Biblioteca de Aradia. Mi nombre es Eileen Flanagan. No es novedad que al ser humano le encante tomar venganza por todo y por nada. Es por eso que ha llegado nuevo material de estudio a la biblioteca y ese es el de maldiciones. Así que si te interesa el tema, toma asiento y hablemos de las tablillas de maldición romanas. Los sentimientos negativos hacia otra persona, ya sea por venganza, por odio, por celos o por un amor enfermizo, han acompañado a los seres humanos desde siempre. Así que si pensabas que si esto de los amarres, endulzamientos o trabajo para hacer daño a otros que vemos en Witch Talk es algo más moderno, estás muy equivocado. Pues las maldiciones han sido relacionadas con la magia y la brujería desde hace mucho tiempo. Y tal vez no te guste que las maldiciones sean asociadas a la brujería porque justo el camino que tú sigues prohíbe hacerle daño a otros. Pero debemos de recordar que existen senderos que sí permiten este tipo de prácticas, por ejemplo, cuando hay una validación o una justificación de por qué realizar este trabajo, cuando se aplica como un método defensivo porque no se rigen por la ley de tres o no creen en el karma o simplemente dentro de su práctica es algo correcto. Algo que también tengo que dejar claro es que si bien este tipo de trabajos generalmente son realizados por una bruja o un brujo, esto no tiene por qué ser siempre así, pues está más que comprobado que cualquier persona que desea hacerle mal a otro puede hacerlo inclusive sin darse cuenta. Ahí tenemos como un ejemplo sencillito el mal de ojo. Sin más te presento las tablillas de maldiciones o de ficciones que podría traducirse de latín como fijación. También las podemos encontrar en griego con el nombre de catadesmos, que significaría ligadura o atadura. Hasta la fecha se han encontrado aproximadamente más de 1600 tablillas. Están escritas en la mayoría en griego y en latín y se han encontrado en diferentes partes de Europa y África. Pero en esta ocasión quiero hablarte de las tablillas encontradas en Inglaterra porque fue las que pude conocer. Muchas de estas tablillas fueron encontradas en la localidad de Bath. Bath es una ciudad en el condado de Somerset que fue fundada en el año 43 después de Cristo tras la conquista romana y antes tenía el nombre de Aqua Sulis en relación a una diosa celta acuática que estaba ahí. Y entonces lo que hicieron fue un proceso de sincretización para Minerva. Justamente se le conocía como Sulis Minerva. Sí, Sulis Minerva. Allí justamente había un manantial de aguas termales sobre los que se construyeron un baño, un templo y después más tarde por allá por el siglo III se añadieron murallas. Los baños obviamente decayeron con el paso del tiempo hasta que 200 años más tarde, después de que los hayan hecho, fueron abandonados por los romanos y quedaron en ruinas. En las tablillas se escribían peticiones para que los dioses castigaran a alguien que les hubiera hecho algún daño. Algunos otros iban más lejos y pedían que los dioses intervinieran para que la mala fortuna, la enfermedad o la muerte cayeran sobre sus enemigos. Algunos otros pedían que la persona de la que estaban enamorados los amara perdidamente de vuelta. Básicamente un amarre, O si tenías un ex con el que no habías terminado bastante bien, cabía la posibilidad de que tu nombre apareciera en una de estas tablillas. Las maldiciones más suaves son las que podemos encontrarnos en Bath y justamente tenían que ver con castigar a una persona que hubiera robado algún objeto de valor o tu ropa. Vamos a poner este escenario. Tú llegabas a esta casa de baños con tu ropita, tus objetos y te los quitabas
y los dejabas en un espacio. Si eras alguien que tuviera sirvientes, pues bueno, podías ponerlos a que les echaran un ojito por ahí. Pero si no, pues tenías que confiar en la buena voluntad de las personas. Pero esto desgraciadamente no siempre era así, y cuando salían de bañarse se daban cuenta que sus objetos habían desaparecido. Si en alguna ocasión algún raterillo por ahí estaba de buena voluntad, pues en vez de dejarte así sin nada, te dejaba una túnica vieja, dijera mi comadre Wendy Guevara. Normalmente los textos de las tablillas de maldiciones estaban dirigidas a dioses como Hermes, Hécate, Perséfone, Hades, Minerva, pero no eran los únicos. Inclusive llegué a ver algunas tablillas que estaban dirigidas al dios Neptuno. Un ejemplo de maldiciones contra rivales amorosos o para lograr el amor de alguien es la siguiente atadura mágica realizada en contra de una mujer llamada Tolemaide. En su texto original es mucho más explícita. Haz una atadura mágica, Tolemaide, a la que parió a Yade, la hija de Orígenes, para que no pueda tener relaciones sexuales, para que no pueda obtener placer con otro hombre si no es conmigo. Arrástrala por los cabellos, por las entrañas, hasta que no se separe de mí, sometida a todo el tiempo de mi vida, amándome, enamorada de mí y revelándome lo que tiene en mente. Nada intenso, mi compadre. La estructura de las tablillas se caracteriza por tener primero el nombre de la víctima, luego la finalidad concreta que se persigue, es decir, la intención. Y rara vez aparecía el nombre del autor. Si me preguntas qué es lo que yo creo, pues bueno, dudo que quisieras que si alguien encontraba la tablilla, pues tu nombre estuviera relacionado directamente con esta maldición. Se necesitaba una lámina de plomo. Se hacía de este material porque era fácil de manipular, era fácil de encontrar y también porque el uso de este material está relacionado con la muerte y con las criaturas infernales en general. De características, pues es frío, blando y justamente se pretende que estas características se transfieran a la víctima, es decir, que se vuelva la víctima fría, débil, enfermiza. Pues de cierta forma las características y propiedades de este material pues se trasladan a la maldición que vas a hacer. Como nota, el plomo es extremadamente tóxico. Y bueno, el intoxicamiento por plomo era algo bastante común en la época, pero si no había plomo, pues no había problema, porque también podías hacerlo con láminas como papiro, cera, madera, piel, entre otros materiales. Después se buscaba un clavo de un barco que hubiera naufragado. Aunque si no lo tenías, pues eso no era impedimento, porque muchos se ponían bastante creativos y utilizaban cualquier objeto puntiagudo. Una vez reunidos los materiales, podías comenzar. En las tablillas, como te dije anteriormente, se escribía el nombre de la persona a la que ibas a maldecir, aunque hay evidencia de en algunas tablillas el nombre de la víctima no aparece. Y esto se cree que tal vez las personas creían que el dios, pues justamente al que estaba dirigida esta maldición, al que le pedían la ayuda, pues iba a saber perfectamente quién iba a ser la víctima. También se ha encontrado el caso de robo, por ejemplo, en el que una persona ofrecía el objeto perdido o robado a un dios. De esta forma, la persona que se había llevado el objeto no había robado a alguien común, sino a un dios. Como por ejemplo, le doy a la diosa Diana mi sombrero y mi bufanda. Si alguien ha hecho esto, sea niño, niña, libre y esclavo, lo entrego y a través de mí que no pueda vivir. Enseguida se ponían las cosas que querías que sucedieran. Por ejemplo, esta escena de la serie de HBO Roma. Dioses de la familia de Juno, con esta ofrenda os pido que llaméis a Tique, Megara y Némesis para que sean testigos de esta maldición. Por el espíritu de mis antepasados, maldigo a Cayo, Julio, César, que su pene se marchite, que sus huesos se rompan, que vea sus legiones ahogadas en su propia sangre.
Dioses de los infiernos, os ofrezco sus extremidades, su cabeza, su boca, su aliento, su habla, sus manos, su hígado, su corazón, su estómago. Dioses de los infiernos, dejadme verle sufrir atrozmente, y yo me regocijaré. En la escena podemos ver que hay distintos símbolos. Estos los vamos a encontrar en muchas maldiciones. En algunas se dibujaba la figura maldecida de la persona acompañada con el texto, con la intención de la maldición. Pero también vamos a encontrar muchas otras en las que no hay palabras con sentido, es decir, palabras que están repetidas, palabras que están al revés, palabras sin un orden aparente. Esto para provocar un trance mágico. La mejor forma que se me ocurre de describirlo pues es el abracadabra. El siguiente paso era enrollar la tablilla, atarla y atravesarla con clavos. Dioses de los infiernos, dejadme verla sufrir atrozmente y yo me regocijaré y os ofreceré sacrificios. Por ejemplo, esta que se encuentra en el Museo Británico de Londres, en la que podemos observar cómo fue atravesada 7 veces por clavos. Gracias a los estudios que se hicieron, podemos descubrir qué era lo que decía y bueno, vas a entender por qué tanto odio. Maldigo a Tretia María y su vida, y su mente, y memoria, e hígados y pulmones mezclados, y sus palabras, pensamientos, memoria, por lo tanto, que ella no pueda hablar sobre las cosas que están ocultas. Bueno, me queda más que claro que Tretia María sabía muchísimas cosas sobre la persona que la estaba maldiciendo y que, bueno, tenía miedo que justamente pues Tretia fuera a divulgar todo el chismecito por ahí. Una vez que se terminaba la maldición, esta se llevaba a enterrar cerca de la persona maldecida. Otros lugares podían ser tumbas, pozos, baños, manantiales o el templo a la deidad a la que se le pedía el favor. En este tipo de maldiciones se ve de todo, hasta pedirle a los dioses que te ayuden a recuperar algo perdido. Si escuchas una niña de fondo, es la niña que se aparece en el pasillo 3, así es que no te vayas a espantar, tú relajado, esto es bastante común. Honoratus al dios Mercurio, me quejo a tu divinidad, que he perdido 2 ruedas y 4 vacas, y muchas cosas pequeñas de mi casa. Pido al genio de tu divinidad que no le dé salud a la persona que me ha hecho mal, ni le permitas acostarse o sentarse o beber o comer, sea hombre, niño, mujer, esclavo o libre, a menos que me traiga mis bienes y se reconcilie conmigo. Con oraciones renovadas pido a vuestra divinidad que mi petición se haga inmediatamente, reivindicado por vuestra majestad. Hasta pedir que le fuera mal a tu vecino, a tu contrincante de negocios o deporte o que perdieran un juicio. Como verás, las razones para maldecir eran variadas y sinceramente no son muy diferentes a lo que vemos ahora. Y si te gustó este video, dame un like y si no te gustó también deja un dislike. También no se te olvide suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. De esta manera YouTube te avisará cuando hay un nuevo video y también puedes seguirme en mis redes sociales donde a veces tengo tiempito y me pongo a platicar con cada uno de ustedes. Puedes recorrer los pasillos de la biblioteca. Que Aradia guíe tu búsqueda.